Vamos a continuar en esta oportunidad con el tema de mayordomía. Hemos estado hablando todas estas semanas sobre las finanzas, sobre nuestro dinero, cómo lo que ganamos, lo que nos esforzamos, nos sirve para mantener nuestra vida, para mantener el hogar, para mantener nuestras necesidades, pero también para darle honor y gloria al Señor. Hemos hablado muchas veces sobre ofrenda, que es algo voluntario, algo que sale del corazón. Y la ofrenda no tiene medida. Lo que usted pueda dar, lo que usted sienta que en su corazón es el momento de darle al Señor, esa es una ofrenda. Allá en el libro de Génesis, en alguna oportunidad ustedes han podido leer posiblemente acerca de la historia de Abraham y Lot. Bueno, en el libro de Génesis del capítulo 12 al 14 encontramos esta historia. Yo le llamo historia porque es algo que sucedió, algo que debe relatarse y se encuentra en el Antiguo Testamento. En este pasaje bíblico, desde capítulos 12 al 14, nos habla de dos personajes. Ya mencioné, uno es Lot y el otro es Abraham. Noten que estoy diciendo Abraham y no Abraham, que es el mismo. Pero aquí su nombre todavía era Abraham. El Señor le cambió el nombre y vamos a llegar a ese momento. Lot era sobrino de Abraham y cuentan que ellos estaban en Egipto y la esposa de Abraham, Sarai, era una mujer preciosa. Venía Abraham llegando a este poblado y él tuvo miedo de que el faraón le hubiera hacer daño a Abraham por esta esposa tan linda que tenía. Y quedaron en un acuerdo en que ella iba a pretender ser hermana de Abraham. Dice que los principales de aquella ciudad vieron la belleza de Sarai y se la presentaron al faraón. El faraón le dio en cambio, a Abraham le dio vacas, ovejas, servidumbre y le dio oro. Pero el Señor en sus planes no estaba de que Sarai se quedara con el faraón. Y dice que el Señor mandó plagas tan grandes que destruyó mucho de la ciudad donde estaban. Y el faraón se dio cuenta, reaccionó, de que aquellas plagas eran debido a esta mujer que había llegado al lado suyo. Y descubrió de que Sarai ciertamente era esposa de Abraham. De tal manera de que el faraón decidió echar de Egipto a Abraham y su familia. La familia de Abraham eran sus hijos, Sarai, Lot, la esposa, y toda la servidumbre que había obtenido. Y dice que salieron de aquellas tierras y llegaron hasta un lugar donde había una planicie y había montañas. Eran tan numerosos los servientes y tan numerosos los animales que ellos tenían, que dice en el versículo 13 que ya no había lugar en el campo para esas familias, para los dos, tanto la familia de Lot como la familia de Abraham. Los sirvientes de Lot se empezaron a pelear con los sirvientes de Abraham por pozos de agua. La avaricia de Lot comenzaba en ese momento. Él miraba que tenía tantas propiedades. Abraham, por el otro lado, un hombre que había sido tan fiel al Señor,
y oraba a Jehová. Y todo lo que hacía lo ponía en manos de Jehová. Este hombre pacífico, al ver aquella situación, que las familias se estaban peleando por las riquezas que tenía, que Abraham decidió entonces pedirle a Lot que se separaran. Y le preguntó, ¿qué quieres tomar? ¿Cuál parte? ¿Qué terreno quieres tomar? Y Lot vio las llanuras y aquello verde posiblemente, me imagino, y él dijo, ahí quiero tomar. Ese es el camino que yo quiero tomar. Lot era sobrino. No sabemos hasta qué punto Abraham amaba a Lot. Pero parece ser por la escritura que tenemos, es que Abraham tenía un amor de padre. Un amor ese de papá que uno tiene por sus hijos, que le dijo a Lot, escoja, tome lo que tú quieras, vete. Yo tomaré por este lado. Los lugares en ese sitio, más o menos se encuentra, si quisiera hacer una figura de Israel, está alargado y tiene en la parte baja la frontera con Egipto. Por ahí en esos lugares se encontraba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Los habitantes en esas oportunidades, algo muy importante de hablar, es desierto. Esos lugares son desiertos, son de piedra caliza. Y los personajes que viven en esos lugares, los beduinos, así se llama, gente que vive en el desierto, puede identificar dónde hay agua. Hay una planta que durante el año, a pesar de ser seco, se mantiene verde. Y donde miran, es una plantita pequeña, y donde miran que hay una planta ahí, y empiezan a excavar, y tienen que excavar muy duro, a veces hasta 6 pies, y encuentran agua. Pues alrededor de esos lugares la gente se sentaba, y ahí hacían una ciudad, y ahí nació Sodoma y Gomorra. Y aquella ciudad, aquellas planicies que tomó Lot, eso se fue hasta ahí. Y Lot empezó sus problemas. Se mezcló con la gente de Sodoma y Gomorra. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado acerca también de esta ciudad, estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Aquí comienza entonces lo malo de Lot. Él quiso buscar la fortuna. Él quiso agrandar más sus riquezas. Por otro lado, Abraham se fue a las montañas. Pero él tenía fe en Dios. Y Dios le había prometido que a donde viera, hasta donde él alcanzara su vista, hasta el norte, al sur, de oriente a poniente, le dice el Señor, esa será tierra tuya. Y tú la poblarás, y yo te bendeciré. A pesar de lo seco que era aquel lugar, Abraham decidió estar en esta posición. Abraham estaba floreciendo. Abraham estaba creciendo. En ese momento estaban, cuando Abraham supo que unos reyes habían atacado Sodoma y Gomorra y se habían llevado a todos los habitantes, todas las riquezas, todos los animales, incluyendo a Lot y a su familia, y se los llevaron. Abraham supo de esto. ¿Se imaginan qué dolor que tuvo Abraham? Qué amor de padre. Saber que su nieto, o su sobrino, perdón, había sido capturado por unos reyes. Veamos qué pasó. Si me acompañan, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, y nos vamos a poner de pie. Génesis 14, versículos 17 al 24. Y la palabra dice así:
Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Padre, en esta tarde, Señor, que has mandado, Señor, que aprendamos, que conozcamos la bondad del corazón, de cómo dar ofrenda a ti, Señor, y cómo debemos dar nuestro diezmo para darte gloria, honra y honor. Tú, Señor, que eres creador del cielo y de la tierra, tú que eres el dueño de todo, Señor, a ti, Señor, te damos todo lo nuestro. Padre, lo damos de corazón. Y pedimos, Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, quede en nuestro corazón. Podamos aprenderla, podamos escucharla y, Señor, podamos ponerla en práctica para que nosotros también seamos bendecidos, nuestra casa, nuestros hijos y nuestros descendientes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. No tengo la menor duda de que algún día hemos oído hablar de Lot y Abraham. Abraham significa o quiere decir padre de muchas naciones. Hasta este punto es conocido únicamente como Abraham. Llega hasta el capítulo 17, cuando el Señor mira la fidelidad de Abraham y le dice: tú serás el padre de todas las naciones. Ahí es donde le cambia nombre. Cuando se repartieron las tierras, Lot decidió irse al mejor valle. Seguramente ahí había agua y había todo lo necesario para subsistir. Y como dije antes, su avaricia no llegó únicamente a sacar lo suyo, sino que buscó juntarse con la gente mala de Sodoma y Gomorra. Y estando ahí, 5 reyes atacaron la ciudad. Como era costumbre en esa época, los vencedores tomaban todas las riquezas, tomaban la gente, la convertían en esclavos, tomaban el oro, todo lo saqueaban y se los llevaban. Por otro lado, hasta donde sabemos, Abraham era un hombre de paz. Era un hombre que constantemente estaba en oración y en comunicación con Dios. Veamos la gran diferencia. El hombre que está con Dios, el hombre que está constantemente en relación con el Señor, es bendecido. Y hay progreso. Y hay bendición. Y hay paz. El hombre que se aleja del Señor y pone su corazón en las riquezas, se aparta totalmente y llega a la desgracia. Hemos oído muchísimas veces
y nuestras familias o en las familias de otras personas que se han peleado por riquezas, por terrenos, ya no se hablan. Yo he escuchado hasta que se han matado. Gente que ya no habla a sus padres nunca más o a sus hermanos debido a las riquezas, a los terrenos. Algo así le estaba pasando a Lot y a su familia. Él se había olvidado de Abraham. Él prefirió juntarse con la gente mala. Como resultado, aquellos reyes asaltaron la ciudad y se los llevaron presos. Me imagino que cuando supo Abraham de aquella situación, su primera reacción fue: tenemos que ir a rescatar a Lot. ¿Pero cómo? 5 reyes, posiblemente con un ejército, con gente entrenada para pelear. No es posible atacar una ciudad, llevarse a toda la gente con personas que no estén entrenadas. Y 5 reyes fueron los que atacaron. En el libro de Génesis nos dice que Abraham se armó de 318 sirvientes. ¿Qué hacían ellos? Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a sus familias. Ellos no tenían práctica. Ellos no eran guerreros. Y algo más. Cuando pensó Abraham ir a rescatar a Lot, ellos habían recorrido ya grandes distancias. Ya había pasado mucho tiempo cuando finalmente Abraham puso su ejército junto, los 318 hombres. Y dice que recorrieron hasta un poblado conocido como Dan, muy cercano de lo que hoy es Jerusalén. La Jerusalén antigua, antes de David. Como les había dicho, la ciudad de Sodoma estaba muy cercano a la frontera con Egipto. Y si vemos la distancia que hay desde Sodoma, desde el lugar donde estaba Abraham hasta Dan, eran 300 kilómetros, 186 millas. Si pensamos más o menos, las partes, ese es el terreno que tenía que caminar Abraham. Ese terreno, esas hojas verdes que miran ustedes ahí, esos son los pequeños arbustos. Aún les voy a decir, la temperatura en ese momento, en esa foto, estaba a 105 grados. Esos arbustos, allá hay un arbusto verde, posiblemente a unos 6, 7 pies de distancia hay un poquito de agua. Abraham recorrió 186 millas con 318 hombres hasta alcanzar a los reyes, a los 5 reyes, y destruirlos. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que Abraham pudo haber pasado, caminado hacia esos lugares en ese desierto? Únicamente con la bendición de Dios. Únicamente cuando Abraham le pidió al Señor que le ayudara con estos 300 hombres, siendo agricultores, ir a derrotar 5 reyes armados, 5 reyes con una milicia tremenda. No hay otra cosa. Únicamente la voluntad y el Señor puede hacer que se haga realidad lo imposible. Primeramente, tenemos que ver 4 cosas importantes de las que hemos estado hablando rápidamente. Lot se cegó por las riquezas. Él no vio el peligro. Él pensó que el dinero, que el poder que tenía, las abejas y el oro que le había quedado era suficiente. 5 reyes lo atacaron. ¿Cuántos reyes tenemos nosotros muchas veces? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el dinero, que nuestro poder económico, que el poder que tenemos tal vez laboral, tal vez nuestra posición económica en nuestra sociedad,
y tenemos reyes a los cuales nos aferramos y nos olvidamos del Rey verdadero, del Rey el Creador, el único que nos puede dar el poder para derrotar a esos reyes. Por otro lado, Abraham obedeció al Señor ciegamente. Hermanos, cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de este lugar, tú y tu parentela, Abraham no dudó. Él no dudó, él tuvo fe y él pensaba que el Señor le iba a dar lo mejor, que tenía que caminar muchas veces a muchos lugares, que iba a llegar a la tierra prometida. Él tuvo fe, la misma fe que tuvo para levantarse con 318 hombres y recorrer esas 186 millas hasta Dan, hasta llegar a donde estaban estos reyes. Abraham confió y tuvo fe en Jehová. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Nosotros no debemos creer en los reyes que vienen representados en dinero, representados en riqueza, en poder. Nosotros tenemos que tener la fe en el Señor, en la fe de que Él todo lo puede, que si estamos con Él todo lo podemos lograr. Nosotros también nos podemos armar de esos 318 servientes y llegar y ponernos a los pies del Señor. Abraham como padre fue a buscar a aquel hijo desobediente. Ya no era su sobrino, era su hijo, era parte de su carne, era parte de su sangre. Y lo fue a buscar. No importaba si tenía únicamente un grupo de hombres que le ayudara, que iba a luchar contra reyes y ejércitos. Él confió en Dios. Él puso toda su confianza en Dios. Cuando ya había regresado de la victoria, Abraham sabía que había derrotado a aquellos hombres, a aquellos reyes, a aquellos ejércitos, porque el Señor le había dado el poder. Aquellos 318 hombres también estaban llenos del Espíritu Santo. No había otra forma de derrotar a ese ejército. Abraham estaba plenamente agradecido con Jehová. Y dice que a su regreso, viniendo, en el versículo 18 donde dice que ya venía él de regreso, cuando dos reyes, no uno, dos reyes le salieron, lo encontraron, cuando él venía caminando, ya alegre posiblemente de haber derrotado a aquellos ejércitos. Como era costumbre, Abraham traía los animales que le habían quitado, traía la familia de Lot, venía Lot con él, venía también todas las riquezas que había quitado de aquellos pueblos. Era la costumbre que eso le pertenecía a él como vencedor. Y él venía feliz, él venía contento. La palabra dice que entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Que hay algo muy importante. Esta es la primera vez que se menciona pan y vino en el Antiguo Testamento. Del rey Melquisedec se menciona acá, y en Hebreos 7 también se menciona, que sugiere que Melquisedec es la figura misma de Jesús. ¿Por qué? Porque de Melquisedec no sabemos de dónde vino, no tiene parentela, aparece en ese momento bendiciendo a Abraham, saca pan y vino, pero desaparece y nunca más se vuelve a oír. Ahora vea usted los dos elementos, pan y vino. ¿Qué tenemos presente el día de hoy? ¿Qué es lo que Jesús hizo también en la cena?
presentó el pan y el vino. Melquisedec es el sacerdote del Altísimo. Jesús es también el Hijo del Altísimo. Abraham se había presentado en ese momento frente a algo divino, a una persona divina. Posiblemente el Señor Jehová le había presentado en ese momento, se había revelado con la forma de Melquisedec. Y el pan y el vino en ese momento representan el elemento humano y la necesidad divina de ser bendecido. ¿Qué hace seguidamente a Melquisedec? Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendice a Abraham. Veamos más tarde en el versículo 17, el Señor le bendice a Abraham y le declara padre de muchas multitudes. En este momento, cuando Melquisedec bendice a Abraham, nos está bendiciendo a nosotros como herederos de aquella fiesta que traía Abraham también, de haber derrotado a aquellos 5 reyes, aquellos malvados. Pero no solo se queda ahí. Siempre hay tentación. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando nosotros estamos en comunicación con el Señor, Satanás quiere atacarnos. Satanás está viendo en qué momento abrimos puerta para ser atacados. Y nosotros que estamos en comunicación con el Señor, no abrimos esa puerta, no abrimos esas ventanas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si ustedes tienen hijos o familiares, Satanás empieza a perseguir a sus hijos. Empieza a perseguir a sus familiares. Y aquí resulta que en ese momento sale el rey de Sodoma y le dice a Abraham: toma las riquezas, dame a la gente. Y Abraham, hombre de Dios, le dice: no, yo no te voy a ni siquiera quitarte la correa de tu zapato para que no digas yo enriquecí a Abraham. Porque el único que nos enriquece es Cristo. Es el Señor el único que nos enriquece. Algo que nosotros debemos aprender de estas situaciones: cuando Abraham recibió esa bendición, cuando Melquisedec le ofreció pan y vino, Abraham le dio el 10% de todo. ¿Por qué le dio el 10% de todo? Porque Abraham pudo identificar que el sacerdote Melquisedec venía del Altísimo. Por lo tanto, él se merecía el 10% de todo de lo que había obtenido Abraham. Y se lo dio de voluntad. Pongamos atención acá. Abraham le dio el diezmo de todo. La palabra dio significa que lo hizo de voluntad, que lo hizo de todo corazón, lo hizo para dar honor y gloria al Creador del cielo y de la tierra. El diezmo no es una obligación, no es un pago que tenemos que hacerle al Señor. El Señor es el dueño de todo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y dice aquí claro, Él le dio, no dice Él le pagó. Eso es el diezmo. El diezmo es lo que nosotros le damos al Señor con todo nuestro corazón y le decimos: Señor, queremos darte aunque sea el 10% de lo que tenemos. El diezmo es una ofrenda voluntaria de un corazón agradecido para recibir una bendición de manos del Rey Jesús.
así como Abraham no pone su corazón en las riquezas, Abraham pone su corazón en el Señor. En este pasaje podemos reconocer que Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos. Usted se preguntará, pero no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo, pero el Señor le va a dar. Hoy en la mañana tuvimos un testimonio lindo de un hermano, un testimonio fantástico, de una persona en necesidad de trabajo. Todos pensando qué hacemos, cómo logramos hacer esta situación, lograr que tengan trabajo. Y las hermanas empezaron a orar. No únicamente esta hermana se quedó con el empleo, le aumentaron su salario y ahora está feliz. Y la oración del Señor fue una respuesta inmediata. El Señor enriquece. Y no necesariamente con dinero, enriquece en el corazón, enriquece con la satisfacción. Nosotros también, mi esposa y yo, hemos sido bendecidos muchísimas veces. Nosotros cuando pensamos en unas situaciones que teníamos muchos apremios, muchas deudas, nosotros empezamos a decir, no, el Señor se merece nuestro diezmo, no importa que nos quedemos sin nada. Desde este momento el Señor nos ha enriquecido. El Señor nos ha dado trabajo. El Señor nos ha dado satisfacciones. El Señor me ha puesto acá. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y el Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos. La victoria es gracias al Señor. No es acerca de que nosotros amemos a otros reyes, es que el Señor está con nosotros. Cuando usted venga y ofrenda al Señor, no importa si usted tiene $1, no importa si usted no tiene dinero, no importa si hoy no puede dar su ofrenda, dé su talento, dé su palabra, ayude al necesitado, el Señor le va a multiplicar. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que le demos honor y gloria por lo que Él pone en nuestras vidas cada momento.